Madre tú. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La liamos, la liamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más. Estamos aquí en el garaje y en el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle el termostato al Cabrio, ¿vale? Ya nos toca darle un poquito de amor. Tarda muchísimo en coger la temperatura, no pasa de los 90 grados, se queda a 90, lo que pasa que debe de tardar 5 minutos a llegar a 90, pues tarda 15. Eso es porque el termostato se queda un poquito abierto y no cierra bien del todo y no llega a la temperatura. Tenemos el termostato por aquí, ¿vale? Tenemos el refrigerante de la BMW por aquí, que va mezclado con agua destilada al 50%, que la tenemos por aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a usar el aditivo. Vamos a usar el aditivo R-Flux para limpiar todo el circuito de los chicos de Aditivo X. Tenemos por aquí a Health Z4, que como veis tenemos su cacharro por aquí, que hemos hecho lo mismo, hemos limpiado todo el circuito, hemos cambiado y le hemos hecho también el de BMW, que si lo queréis ver, ir a su canal, que os lo dejaré por aquí y por aquí abajo en la descripción. Mira cómo agita el líquido antiguo que ha salido, por cierto. No, este es el nuevo, el antiguo está por ahí. El antiguo está por ahí. Enséñaselo si quieres. Ha salido negro, negro, negro. Ir a su canal por aquí, os lo voy a enseñar. Lo que pasa, tráelo porque si no hay con la luz. ¿No tiene regulación automática? No. puedo traer esto. Espera, vamos a ver. Mirad. Este ha sido el primer cambio, ¿vale? Está asqueroso, ¿vale? Mirad, este ha sido el segundo y este el tercero. Y este ya es el agua destilada con el aditivo de BMW. Bueno, el aditivo, el refrigerante de BMW. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar el líquido antiguo refrigerante. Vamos a echarle solo agua para enjuagarlo todo. Y luego vamos a echar el agua destilada con el refrigerante de BMW. En el líquido que tenemos ahora ya echado, vamos a echar primero el R-Flux, ¿vale? Lo vamos a dejar unos 20 minutos, 30 minutos arrancado para que circule todo y limpie todo el circuito. Por aquí os dejaré la página donde lo podéis comprar, que es de Aditivo X. La verdad que muy buen precio y se portan perfecto. 24 horitas en la puerta de tu casa. Bueno, pues nada, vamos manos a la obra. Dale a like. Dale a like, suscríbete al canal. Os dejo el canal de Health Z4 aquí abajo también. Y vamos, manos a la obra. Ahí hay un poquito de R-Flux. ¿Cuántos son? 250 mililitros aprox. La mitad de la botella, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ahí está. ¿Eso es? Más o menos. A ojímetro. Y ahora hay que sacar los 250 de refrigerante y vamos a echárselo. Sistema aquí súper sofisticado para sacar un poco de... Ahí sale un tubito hacia adentro, una jeringuilla. Lo tiene Rubén, seguro que no es de robar gasolina a los coches de por ahí aparcados. Ni nada. Entra mucho. Ahí entra. Ahí, pues, funciona perfecto, ¿eh? Hombre, chaval. Es como cuando vas al baño después de comerte un kebab. El mismo ruido. Ahora todo el mundo va a pensar cómo vas al baño después de comerte el kebab. Bueno, ya hemos estado sacando aquí bastante. Yo creo que con esto ya vale, ¿no? Y ahora vamos a echar el R-Flux. Procede ahí. Ahí va. Mira, se ha quedado justo la boya arriba del todo, ¿eh? Otra vez. ¿Sí? Sí, mira. Hombre, falta la otra, ¿no? No, esta es la primera y esa es la segunda. Ah. Pues perfecto, ahora hay que dejarlo arrancado 20 minutos, ¿no? Sí, mínimo 20 minutos, o sea,
como no está a temperatura el coche, hay que esperar a que caliente y 20 minutos a partir de que esté a temperatura. Entonces lo arrancamos y lo dejamos media hora larga y ya con eso habrá circulado. Ah, y con la calefacción encendida durante todo el rato. Vale. Importante, para que circule por todo el sistema. Y luego se saca y hay que aclararlo, hay que hacer un lavado para sacar todo el... Con agua destilada, ¿no? Sí, bueno, a ver, para el lavado dicen que lo puedes hacer con agua normal, agua del grifo, agua tal, porque es solo para el lavado. Pero para luego dejarlo dentro, no, agua normal, caca, se oxida. Pues nada, vamos a arrancar el motor y vamos a dejarlo la media horita. Bueno, ya estamos aquí en el garaje, como habéis visto ya le hemos echado el R-Flux, lo hemos dejado media hora el coche arrancado para que circule bien y limpie todo por dentro, lo hemos metido aquí y hemos dejado que se enfríe. Ya podemos abrir el tapón, pero antes de eso, como también vamos a cambiar el termostato y está justo aquí debajo, ¿vale? Hay que quitar la barra de torretas, la tapa y esta tapa de aquí. Todo eso no lo voy a mostrar porque ya sabéis hacerlo de sobra. Voy a quitar yo ahora las tapas y ya empezamos desde ahí. Bueno, ya hemos desmontado todas las tapas, ¿vale? Si queréis saber cómo, aquí arriba os dejaré en un vídeo que las desmontamos paso a paso. Y ahora tenemos aquí debajo, aquí, el termostato, ¿vale? Antiguo, pero para sacarlo bien no vamos a poder si no quitamos la caja esta con el electroventilador, ¿vale? Entera. Que esto es muy sencillito, quitamos aquí este tornillo Tor y sale totalmente para arriba solo. Ya está, quitando solo ese tornillo ya sale. Vamos a ello. Bueno, una vez ya hemos quitado este tornillo de Tor y este tornillo de aquí, ya tiene que salir toda la funda hacia arriba. Vamos a quitar las conexiones del electro, ¿vale? Las clemas. Está duro, ¿eh? Vamos a coger un destornillador para ayudarnos. Ahora. Hemos sudado. Y ahora vamos a seguir hacia arriba. Ahí está. Esto es el electroventilador. Lo dejamos fuera. Y mirad aquí ya todo el hueco que tenemos para trabajar para cambiar el termostato, que es justo este que está aquí. ¿Vale? Estos 4 tornillos y estos 2 tubos. No se ve. Pues estos 4 tornillos y esos 2 tubos. Bueno, hemos estado mirando porque el enfriador de la EGR justo está en los tornillos de atrás del termostato y no nos deja ceder. Mirad, por aquí exactamente tenemos un tornillo y el enfriador, que es este, no nos deja meter el destornillador. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarlo desde aquí y quitarlo desde aquí, desde de arriba de la EGR, ¿vale? Quitamos el trozo de manguito entero y la EGR desde este anclaje también lo soltamos y nos dará un poquito de juego para traérnosla para acá, para ya meter el destornillador y poder desatornillar el termostato que está justo aquí detrás. Pues vamos a desmontar. Ahora ya sí, ¿vale? Ay. Estos son juntas como de presión. Ahora las vamos a sacar y las enseñamos. Esta no quiere salir. Vamos a abrirla más. Mira, estos son juntas como de presión. Unen los 2 tubos, ¿vale? Y luego al apretar, los aprieta más todavía. Entonces no se podían separar porque el riel estaba entre los 2 tubos. Hay que tirarlas para un lado para separarlos de este carril. Como si fueran V-Bahn. Claro. Vamos a dejarlos por fuera. Y vamos a seguir, a ver. Vamos a quitar este de aquí, ¿vale? Ya tenemos el tornillo fuera. Aquí tiene otro enganche. No,
también lo soltamos. ¿Ves? Aquí hay otro. El problema es justo este, ¿ves? Aquí no entra. Pero no entra nada por 1 centímetro, ¿eh? Ahí está. Hemos tenido que poner la carraca finita para soltarlo. Aquí está. Y ahora ya se mueve, ¿vale? Ahora tenemos que desmontar o desde aquí o desde aquí. Da igual, que da lo mismo. Vamos a ver si nos lo permite desde aquí abajo mejor. Que es uno de estos fáciles. Pero es que la verdad no sé cómo va. Es uno de estos fáciles, pero tendría que salir, ya que la presilla no la tiene. Ahí. Ahí sí. Vale. Aquí tenemos ya, ¿ves? Esto es lo que nos permite meter ya una alargadera para poder desatornillar ahí. ¿Vale? Ahí sí. ¿Lo veis? Uy, he hecho zoom. No sé cómo he hecho zoom. Ah, vale. Pues ahí tenéis la alargadera y metemos aquí la llave. Bueno, ya hemos soltado todo y vamos a seguir. Antes de quitar los tornillos del termostato, vamos a quitar el tubo este también de refrigerante que viene al enfriador de la EGR este, porque también nos impide para los tornillos. Está duro. Destornillador. Con un destornillador hacemos un poquito palanca, que estará pegado. Oh, ¿está pegado? No, pegadísimo. Ahora. Madre tú. ¡Oh! ¡La liamos, la liamos! ¡Mamá! ¡Cae todo, eh! ¡Oh! Madre tú. La que salía hoy en un momento. Todo lleno de agua. Ya sabéis que tenéis que tener una garrafita a mano. La metemos aquí y ahora ya sí que sí. Buen colorcito a tierra, ¿eh? Eso es que se han mezclado colores, ¿no? O se ha mezclado colores o no lo han cambiado desde hace a saber. O agua del grifo. Vale. Yo creo que ya podemos quitarlo. Dejarlo por un ladito. Y para que no le demos. Debajo del coche. Debajo del Z. Es para no darle. Sí, no, claro, si no así caminando para atrás le damos seguro. Vale, y una vez ya, pues ahora sí podemos ya quitar los tornillos. Bien, y ahora faltan los dos de arriba, que para eso hemos apartado esto. Ahí está. Y ahora ya el último, que está aquí abajo. Ya, me estoy cayendo ahí. Por otro lado, el que viene del radiador, que es este también, para ir quitando lo máximo posible de líquido, ¿vale? Están súper pegados los tubos, ¿eh? Ay, tienen 20 años. Ahora. Pero esto no tiene nada de líquido.
Está saliendo todo por el otro tubo, macho. Todo sale por este. Y por el termostato. Sí. Cuando mueves un poquito el termostato sale ahí todo. Y si vaciamos el radiador primero por el purgador no se podía. Sí, pero... uf. Vamos a ver. Bueno, para purgar el radiador tenemos que quitar este plástico, ¿vale? Que son 4 o 5 tornillos y 2 o 3 grapas que van aquí. Todo este justo por aquí, ¿vale? Estamos debajo del coche en el lado del piloto. Bueno, vamos a meter el cubo porque aquí tenemos el de vaciado. Vamos a aflojarlo. Ahí, ahí. Sale la boya todavía flotando, o sea que está lleno. El del vaso de expansión, Claro, este es el del radiador. ahí va. Buah. Mamita, ¿eh? Ya. Pero encima se mueve. Déjame salir que me estoy empapando. Ya. Voy a quitar esto de aquí que se ha encharcado también. Este era el del bote de expansión, el que ha empezado a salir. Claro. Pues ahora lo mismo que he dicho en mi vídeo. Lo importante ahora beber un poquito de alcohol porque la piel absorbe este líquido y este líquido es tóxico. Así que para contrarrestar hace el alcohol, si tú tomas algo con alcohol, hace una reacción química y anula el componente tóxico del refrigerante. Bueno, pues ya hemos sacado todo el refrigerante. Vamos a quitar el tubo del enfriador y con un destornillador que tenía por aquí vamos a sacar este tubo. Ahí, tiramos hacia abajo, ahí está. Y ya nos tiene que liberar para sacar el termostato. Aquí está, ¿veis? Vamos a quitarle la pestañita esta también. Ahí está. Y tiramos para abajo. Y no lo tiene que dejar sacar. Ahora. Y ya tenemos el termostato aquí fuera. Que con la luz ahí no se ve. Ahí. Ya tenemos aquí el termostato antiguo fuera. Vamos a por el nuevo a la caja. Aquí tenemos el termostato nuevo. Echamos el antiguo. No hace falta que le quitemos las grupillas porque ya vienen. Lo echamos por un lado. Y vamos a empezar a instalar el nuevo. Antes de nada, que se me olvida, hay que tirar la grupilla para atrás. Ahí está. Y ahora ya a colocarlo. Ahí está. Vamos que entre. Ahí. Echamos la grupilla. No, se nos ha salido. Macho. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Y ya se ha quedado colocado y todo para poner los tornillos. Pues según está colocado, vamos a coger los tornillos. Los 4 tornillos y vamos a ponerlos.
Bueno, vamos a poner los tornillos. Bueno, después de una hora apretando el tornillo de abajo con cuidado, ya está apretado. Vamos a poner el tubo. Vamos a enganchárselo bien hacia adentro y cuando esté dentro le apretamos la presilla y ya está. Este igual. Ahí. Y apretamos la junta. La tenemos aquí la junta. Y ahora ya pues sujetamos otra vez el enfriador con el tornillo de aquí y los dos tornillos de aquí chiquititos. El tornillo largo va atrás y los dos chiquititos van adelante. El más chiquitito con la arandela arriba y el que es un poquito más largo abajo. Bueno, pues una vez ya todo anclado, el termostato cambiado, vamos a enganchar los dos manguitos que nos quedan. Uno por aquí y este habíamos dejado esta por aquí suelta. La metemos, ahí está. Y esta que es la completada, ahí está. Se nos ha metido el hierrito antes de tiempo. Ahí. Ahí. Y lo metemos ahí. Ya está. Pues ya tenemos todo el circuito vuelto a poner y enganchado bien. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a llenar aquí de agua. ¿Vale? O de agua destilada. Para limpiar todo. Para limpiar el R-Flux que hemos echado. Después de limpiar todo por dentro, pues vamos a echar el refrigerante de BMW al 50% de disolución. Bueno, hemos conectado el electro sobrepuesto, solo lo hemos conectado para ver si salta o no. Pues ahora llega la hora de rellenar a tope el circuito hasta ver la varilla. Esto es agua destilada, es para limpiar todo el proceso, ¿vale? Todo el líquido antiguo. Vamos a bajar agua. Y aquí tenemos otro purgador. También lo abrimos. Y seguimos rellenando el agua, que ha bajado bastante. Se escuchará cómo sale el aire. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, ya está bien también por ese purgador. Un poquito de brújula. Mira, mira, sale ahí un poquito de agua también. Mira. Vale. Pues una vez ya todo esto, vamos a arrancar ya el coche. Magnífico sonido de las correas, claro. El agua va circulando y se está limpiando, sacando todo el detergente del R-Flux
Tenemos aquí monitorizada la temperatura por OBD, ¿vale? Que bueno, es un adaptador OBD que lo conectáis a la toma del coche y la aplicación Torque para mirar la temperatura, ya que hay que estar atento de que no vaya a pasar del medio. En ese caso, pues ahí vemos si pasa de 90 grados. Bueno, chicos, no os preocupéis porque llevamos aquí ¿sobre cuánto? ¿Media hora? 20 minutos por lo menos. 20 minutos, media hora y todavía no ha abierto el termostato, ¿eh? Mirad, todavía está a 76 grados. O sea, tener paciencia porque en los diésel va para rato. Si queréis ver en los gasolina, pasaros por el canal de Help, que lo ha hecho. Espera, que no se te enfoca. Ahí. Pasaros por el canal de Help, que lo acabamos de hacer ahí en su Z4. Y la verdad que en 3 minutos, bueno, 5 minutos lo ha cogido el termostato. Y aquí lo único que hace es hacer espuma, que es del limpiador, y todavía no lo traga el termostato. Vamos a ver, 77 ya, hasta 88 que abre el termostato más o menos. Todavía nos quedan 10 graditos. Vamos a esperar y a ver cómo va. Acaba de abrir ahora mismo, estamos a 93 grados, ¿vale? Está echando agua aquí. Ahí está. Abrir la calefacción y abrir. Exacto. El termostato. Por eso te dicen que tiene que tener la calefacción abierta. Ahí está. Ahora está bajando la temperatura porque ha abierto el termostato y está entrando el agua. Bueno, ya como os he dicho, está frío el coche. Vamos a quitar aquí el manguito, vamos a vaciar todo el agua. Ya hemos quitado el tapón del radiador, está cayendo el agua. Ahora vamos a quitar aquí el tubo para que vacíe también la del bote expansión lo máximo posible. Vamos a apretar en los manguitos para que empiece a caer más agua. Y nada, sujeta la cámara, pero bueno. Ahí está. Vamos a quitar aquí. Espérate, vamos a traer la garrafita. ¿No vas a decir nada de lo que ha pasado, Rubén? ¡Ah! ¿Cómo sabía que le ibas a decir? No, nada. ¿Dónde está el tapón? Bueno, No ha pasado nada. Pues nos hemos tenido que inventar este tapón, ¿vale? Porque ha habido un problema. Estábamos tirando el líquido, o sea, el agua ya, ¿vale? Y se me ha caído aquí el tapón, ¿sabes? He ido a ponerlo, estaba un poco caliente y se me ha caído aquí. Y he cogido y al tirar el agua no me había dado cuenta, no me he acordado que el tapón estaba ahí dentro. Y he tirado el agua pues con el tapón. Y hemos perdido el tapón, entonces hemos ideado este taponcito que es un poco más pequeño. Le hemos puesto ahí teflón de este. Y la verdad que ajusta bastante bien. Por lo tanto vamos a ponerlo, vamos a hacer todo el funcionamiento. Y el lunes cuando compremos el nuevo tapón solo es cambiarlo. Si no abrimos este tapón, ¿vale? Al abrir el de abajo va a hacer vacío y no va a caer mucho refrigerante, por lo tanto no es ningún problema. Pues nada, vamos a seguir. Al final lo has hecho contar, ¿eh? Sí. Agüita sana. ¿Ves? Sale limpio, es simplemente agua. Bueno, ya tenemos todos los manguitos puestos, ya tenemos el tapón de abajo, nuestro invento también puesto. Pues vamos a meter el electro. Pues bueno, ya tenemos todo puesto, ¿vale? Ahora vamos a rellenar de el anticongelante. Ya tenemos todo puesto, nos falta el manguito de vacío, vamos a ponerlo ya para que luego no se nos olvide. Ahí está. Ya tenemos enganchado abajo el tornillo, nuestro invento, y vamos a echar el líquido. Con el purgador abierto, ese purgador abierto de aquí,
Se nota que está entrando porque sale airecillo y se va rellenando ya el radiador. Además lo vemos un poco con el nivel que ha subido, pero bueno, sigue bajando el líquido. Bueno, ya lo tenemos bien relleno, ya le hemos echado 5 litros, entonces ahora vamos a arrancar el coche, ¿vale? Y vamos a ir controlando la temperatura. Vamos a arrancarlo de principio sin poner la calefacción para que la temperatura suba más rápido, y cuando esté sobre 80 grados, 85, ponemos la calefacción, va a bajar un poquito la temperatura, pero el circuito se va a abrir entero y ahí va a ser ya cuando saltará ya el termostato. Arranca. Una vez arrancado, quitamos el tapón, saldrá un poco de espuma, ¿vale? Y toda la burbujita de aire. Vamos a ir echando. Ya va saliendo refrigerante solo. Ahora ya ponemos el tapón y lo dejamos así, que vaya cayendo. Mira, se nos ha metido un poquito, pues lo vamos rellenando. Está a 90 grados, Rubén va a encender la temperatura, pues vamos a ver si baja el nivel o qué. La temperatura está bajando, desde luego, porque ha bajado ya 3 grados, 4 grados en un momentito, pero el nivel no baja, o sea que está todo ya a nivel, está todo correcto. Hombre, el líquido sí que ha bajado un poco, Una vez que ya el termostato abierto, lo tenemos a nivel, vamos a ir purgando, como veis, el purgador. Hay que ir sacando para quitarle todo el aire, hay que hacerlo tranquilamente, sin prisa, ¿vale? Cuando vemos que se va bajando, hay que ir echándole igualmente. Ahí está. Una vez que ya lo tenemos purgado, ponemos el tapón bien apretado, lo dejamos un rato que no suba la temperatura más de 90 y cuando se enfríe miramos otra vez el nivel. Bueno chicos, pues ya hemos parado el coche, hay que esperar que se enfríe para mirar aquí, ¿vale? Y ver que el nivel está bien en el bote de expansión. Y por lo demás nada, ya a montar. Como todo esto que falta son ya plásticos, que los tenemos aquí, ¿vale? Y la barra de torretas, que esto sabéis perfectamente cómo se monta. Si no tenéis un vídeo por aquí arriba cómo se monta, si no quedaría súper largo. Pues nada, lo voy a montar yo y ahora nos vemos. Bueno, ya está todo montado, como podéis ver. Ya está los plásticos y todo, la barra de torretas. Vamos a ver aquí. Todavía no está frío del todo, pero bueno, ya podremos abrir. Vale, el nivel está al máximo. Como podéis ver, está perfecto. Pues no le tocamos. No hay que tocarle ni nada. Se ve azulito ahí al fondo. Ahí. Perfecto. Pues ya está. Vamos a estar mirándolo 2 o 3 días, por si acaso. Pero vamos, tiene buena pinta. Bueno chicos, pues ya hemos cambiado el refrigerante a su Z4. Os dejo su canal por aquí para que le echéis un ojo y lo veáis. Hemos cambiado también el refrigerante al Serie 3, al Cabrio. Dale a like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo.